Hola, muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la bienvenida a este webinar gratuito que tiene por nombre Agentes de Inteligencia Artificial aplicada a los recursos hídricos. En esta oportunidad, el que va a impartir el webinar es el ingeniero Kevin David Condori Quispe. Él es especialista en manejo de herramientas BIM y modelación hidrológica e hidráulica con experiencia en recursos hídricos y riego. Bueno, sin más, le voy a ceder la palabra al ingeniero Kevin para que pueda iniciar con el webinar. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Soy el ingeniero Kevin Condori. Vamos a hacer la presentación del webinar. Bueno, la clase o el webinar de hoy, vamos a ver directamente la parte práctica y también unos pequeños ejemplos de lo que vamos a ir viendo en el curso especializado que se va a lanzar en la empresa. Ya. Y hoy vamos a ver netamente o específicamente lo que se refiere a agentes de inteligencia artificial. ¿Ya? Sabemos que en estos últimos años, especialmente desde 2024, ha incursionado mucho la era de inteligencia artificial, ¿no? Ya sea con la incursión de ChatGPT o los modelos de Anthropic como Claude. Ya vienen siendo ya como herramientas, no que reemplazan, ¿no? En este caso nuestro trabajo, sino que incluso llegan a potenciar mucho más, ya que podemos tener como un pequeño asesor o un pequeño colega que nos puede ir guiando e incluso ayudando más a agilizar ciertos trabajos, ¿no? Tal vez muchos interactúan diariamente con ChatGPT a través de la plataforma y demás, ¿no? Pero ya aparecen estos nuevos términos denominados agentes o incluso algunos los denominan harness, ¿no? De inteligencia artificial. Básicamente son em, pequeños programas, ¿ya? O sea, básicamente son como empaquetados o puentes que permiten la interacción entre el modelo de inteligencia artificial, ya sea ChatGPT o los modelos Anthropic o incluso modelos chinos, ¿no? O otro tipo de modelos de inteligencia artificial que puede interactuar con nuestro ordenador, incluso con nuestros archivos. Y vamos a ver cómo podemos ir configurando algunas reglas principales que podemos ir teniendo o incluso algunas herramientas que nosotros podemos ir configurando para que vaya habiendo esa pequeña interacción, ¿no? Y en este caso enfocarlo a lo que sería recursos hídricos. Vamos a ver de que no es tan complicado, pero sí que va a requerir tiempo, a pesar de que en la clase de hoy vamos a ver algo, bueno, es decir, como un pantallazo rápido, pero van a ver de que a medida de que vayan aprendiendo a manejar agentes, van a ver de que es un poco profundo. No es complejo, pero requiere tiempo, así como cualquier tema de estudio que realizamos. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de la especialización, en este caso del curso que se va a lanzar? Primeramente, uno es el desafío climático, ¿no? Primeramente, entender cuál es el rol, ¿no?, que ocupa el cambio climático en los proyectos de determinación de máximas avenidas. Paralelamente, pero fuera lo que vamos a ver del curso, incluso se analiza lo que sería no únicamente eventos extremos de máximas avenidas, sino también máximas o extremos mínimos, ¿no?, que serían sequías. Se puede analizar, obviamente, requiere otro tipo de enfoque, pero también se puede realizar. Entonces, ¿cuál es? El desafío climático. Entonces, el cambio climático intensifica los eventos extremos de precipitación. Y eso lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que indica cada uno de los modelos de inteligencia, perdón, cada uno de los modelos de cambio climático? En este caso, del informe del RCP número 6, que son del CEMIT 6, ¿no? Vamos a ver de que no únicamente cambio climático es un tipo de datos, ¿no? Vamos a ver que es un conjunto de modelos que se han realizado en todo el mundo, ¿no? O sea que básicamente son modelos en base a un balance de energía, en este caso de la atmósfera, en las cuales integran variables de refuerzo, variables climáticas, incluso variables de forzamiento, en este caso de tipo socioeconómico, ¿no? Y vamos a ver que por eso van a denominar cada uno de los escenarios de cambio climático como SCP, ¿no?, que son los escenarios socioeconómicos
que incluye una variable climática que es la radiación superficial, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la radiación superficial sobre la Tierra? Que va aumentando, ¿no? En cada uno de los diferentes escenarios. Eso lo vamos a ver en detalle en el curso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los métodos hidrológicos tradicionales, ¿no? Vamos a ver de qué requieren herramientas complementarias que absorban la variabilidad del clima actual, ¿no? En este caso, especialmente cuando vamos a ver modelos de cambio climático, vamos a ver que cada uno de los modelos tiene una alta variabilidad respecto a otro modelo. Como se les ha indicado, no es únicamente un tipo de dato o un modelo, ¿no? O sea, cambio climático no es que es un tipo de modelo, vamos a ver que engloban diferentes modelos. Y respecto a la zona de estudio que vayamos a realizar, ¿no? En este caso ya puede ser una cuenca, una ciudad, una reserva, un país, vamos a ver de que hay modelos que se pueden adecuar de mejor o peor forma, ¿no? Entonces nosotros tenemos también que saber escoger qué tipo de modelos vamos a implementar en nuestra zona de estudio. Eso lo vamos a ver. Y otra, ¿no? Que paralelamente nos va a ayudar mucho más a entender cambio climático si es que no tenemos mucha noción, ¿no? Es la solución tecnológica que es la implementación de agentes de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, aquí me olvidé eliminar esta parte que son los algoritmos predictivos de Machine Learning, ¿no? Pero que también nos llegan a ayudar, ¿no? En este caso para poder ajustar ya sean en correcciones o sesgos, ¿no? Propios de los modelos, ajustándolos en base a datos históricos que podamos tener. Ya, entonces el módulo uno vamos a ver netamente cambio climático, entender qué es cambio climático, cómo obtenemos datos de cambio climático, ¿no? Actualmente estamos manejando el CEMID 6, al menos aquí en Bolivia, se utiliza ese tipo de datos para determinar el cambio climático, ¿no? Siendo la lectura o los datos históricos de diferentes tipos de modelos desde 1950 hasta 2014. Y posteriormente los escenarios de cambio climático, que son por lo general, ¿no? Cuatro escenarios, pero hay diferentes modelos que utilizan otros escenarios más, pero por lo general son cuatro escenarios que se proyectan desde 2015 hasta 2100, ¿no? Obviamente, ya estamos en 2026 y ya se está lanzando un nuevo informe, ¿no? Le dicen el informe 7 del RCP, que va a ser los datos EMIT 7, que ya va a ser una nueva librería, ¿no? En este caso de datos de cambio climático, del informe 7, ¿no? Aún no se está regulando ya que son pocas las instituciones que han empezado a proveer datos de los modelos de balance atmosférico que han realizado, ¿no? Y posiblemente ya de aquí un año, dos o tres, ya empiece a regularizarse su uso, ¿no? Bueno, he visto unos modelos que ya tienen datos, ¿no? En este caso ya datos actualizados de tipo histórico hasta 2020, em, y proyectados nuevamente a futuro hasta 2100, ¿no? Pero en este caso ya utiliza otro tipo de variables de refuerzo, que es lo que vamos a ver, ¿no? En este caso, nosotros vamos a utilizar datos del CEMIT 6, pero vamos a ver qué tipo de variables de refuerzo utilizan, cómo saber qué tipo de modelo escoger, qué laboratorio o institución, ¿no? Dependiendo de su modelo, cómo nosotros podemos evaluar un tipo de modelo, ¿no? Para nuestra zona de estudio. Listo. Ya, entonces, ¿cuáles son los fundamentos hidroclimáticos? Primeramente, las bases científicas, ¿no? Análisis de forzamientos climáticos, que son los gases de efecto invernadero. Vamos a ver que no únicamente es dióxido de carbono, ¿no? También se involucran otros tipos de gases de efecto invernadero. La diferencia clave entre variabilidad natural y cambio antropogénico, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver de manera bastante conceptual. O sea, aunque el curso vamos a ver de que va a proyectar básicamente a ser más práctico, pero tenemos que entender, ¿no? Básicamente el concepto de cambio climático y estos modelos. Entonces, es importante también entender estos conceptos teóricos sobre las variables, los gases de efecto invernadero, cuáles son la variabilidad natural, cambio antropogénico y demás, ¿no? También la alteración del ciclo, ¿no? Cuáles son las consecuencias, en este caso, y qué impactos directos sobre los patrones históricos vamos a tener, ¿no? Básicamente con los patrones históricos que tenemos en datos observables, ¿no? En este caso a través de estaciones terrestres, que en el caso de Bolivia es el CENAMI, o Perú también es Senami. Y posteriormente, ¿cuál es el efecto en Cuenca? Especialmente, como el curso lo indica, en máximas avenidas, ¿no? ¿Cuánto es que llega a aumentar o, en su defecto, llega a reducirse, ¿no? Vamos a ver de que no es únicamente que llega a aumentar, sino también a veces hay reducción.
Actualmente ya se está viendo una gran alteración, ¿no? Especialmente en zonas que ya han tenido estudios en previos, ¿no? O sea, ya tenían ya defensivos diseñados, ya habían ya franjas marginales con defensivos ribereños o incluso defensivos urbanos que han sobrepasado, ¿no? En este caso, el análisis probabilístico de máximas avenidas, ¿no? En este caso, bueno, el ejemplo más claro es lo que ha sucedido en Santa Cruz, o incluso lo más reciente, lo que está sucediendo al menos aquí en la parte sur del Valle Chaqueño, ¿no? Aquí en Tarija, que anteriormente no era muy seguido ver heladas, ¿no? Pero ya estamos viendo de que son más continuas las presencias de heladas aquí, ¿no? Incluso la presencia de, eh, del aumento de tirantes de caudales naturales, en este caso del Conque Guadalquivir, y la más conocida fue lo que sucedió en Santa Cruz, ¿no? O sea, comunidades enteras que fueron em, un momentito. O sea, comunidades enteras que fueron básicamente afectadas con inundaciones, ¿no? Repentinas. Entonces, eso vamos a ver, ¿no? Básicamente, ¿en base a qué? En base a tormentas de alta intensidad, ¿no? A pesar de que las precipitaciones no han sido históricamente altas, pero la ocurrencia de precipitaciones de mayor intensidad en periodos cortos, entonces eso bueno, ha detonado en que puedan generarse estas inundaciones repentinas, ¿no? Básicamente con masas de agua que han llegado básicamente a limpiar, ¿no? Las franjas marginales de los ríos. Ya, el módulo 2, ¿qué es lo que vas a ver? Básicamente cómo adquirir datos, ¿ya? No únicamente datos de cambio climático. Sabemos que para nosotros realizar un modelo hidrológico de máximas avenidas, también requerimos otro tipo de datos, ¿no? En este caso, datos históricos, no únicamente del CENAMI, sino también podemos calibrarlo en base a datos de tipo satelital o incluso de tipo de reanálisis. Incluso necesitamos datos de cobertura y uso de suelo, necesitamos datos de textura de suelo para poder determinar nuestro número de curva. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos obtener todos esos tipos de datos, ¿no? Para realizar nuestro modelo. Entonces, ¿cuál es el ecosistema de datos climáticos? Primeramente, fuentes globales grilladas. Actualmente en Bolivia tenemos el modelo bueno, desarrollado por el CEI, básicamente que es la empresa distribuidora del software WIP, ¿no? Con la que se ha realizado el balance hídrico del informe de 2023, em, pero que, bueno, lo tiene en poder el Senami. Básicamente este ha sido generado a través de datos de Senami, ¿no? Y a través de la herramienta de GMET se ha generado un dato grillado para precipitaciones y temperaturas. Pero no es únicamente la única fuente de datos que podemos obtener, ¿no? Como pueden ver, podemos obtener datos satelitales o de análisis, ¿no? Como puede ser datos CHIRS del ERA 5, incluso datos de la NASA Power, como puede ser datos MERA 2 o los datos de tipo IMERG, ¿no? Em, y el catálogo completo de Copérnico, ¿no? En este caso para obtener datos de cambio climático. Entonces, no es únicamente una sola fuente o una sola plataforma en la cual nosotros podemos obtener información. Vamos a ver de que son diferentes tipos de fuentes, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos evaluar cada uno de esta información a la que se adecua de mejor manera a nuestras zonas de estudio, ¿ya? Porque no es únicamente, como les digo, seleccionar un tipo de dato porque sí, ¿no? También tenemos nosotros que justificar, en este caso a través de la corrección de sesgo o cuánto es el sesgo sistemático que tienen estos datos, ¿no? Respecto a los nuestros datos observables que tenemos en tierra. Y posteriormente nuestros datos locales observados, ya sea que sean de Bolivia, ¿no? A través de los datos de Tsunami, o sean de otro país. Vamos a ver cómo podemos obtener o calibrar estos datos tanto grillados con los datos de Tsunami que nosotros tenemos, ¿no? Entonces podemos realizar una pequeña calibración. Especialmente esto nos va a servir en zonas donde no tenemos mucha información, ¿no? A pesar de que en Bolivia tenemos una red medianamente densa, pero la gran
tal vez el gran hueco que llegamos a tener en esta información de la red de Cenami es que tienen una laguna de vacíos de datos inmensa, ¿no? Básicamente ya sea por fallas de medición o fallas de observación o lectura o incluso mantenimiento, ¿no? Entonces llegan a haber lagunas de información bastante grandes. Y lo que nosotros realizamos es, bueno, realizar un relleno o una completación de datos faltantes a través de métodos estadísticos. Pero ya nosotros teniendo este tipo de información de fuentes globales, o sea que básicamente ya son fuentes revisables, podemos realizar ya una posterior calibración y un relleno de datos más seguro, ¿no? Entonces, en vez de depender de la estadística, que a veces puede llegar a inventar información que no es real, a pesar de que a veces intentamos mantener la variabilidad natural, ¿no? En este caso de los datos o o el coeficiente de variación, ¿no? Estaba olvidando esta palabrita. El coeficiente de variación natural que tienen los datos de nuestras estaciones, ¿no? Entonces, en vez de recurrir a esos datos estadísticos, podemos apoyarnos de estas fuentes globales para poder ajustar de mejor manera y completar datos y lagunas faltantes, ¿no? En nuestras estaciones. Entonces, eso lo vamos a realizar de igual forma, a través de... Y en base a ellos nos vamos a apoyar en lo que es la calibración asistida por inteligencia artificial, ¿no? Vamos a preguntar en este caso a nuestros agentes de inteligencia artificial, ¿no? Que nos ayuden a implementar algoritmos. Tal vez no muchos tienen la expertise, ¿no? Referente a métodos de machine learning o métodos estadísticos no lineales, ¿no? Para determinar ya sea el ajuste de corrección por sesgo, el ajuste de distribuciones acumuladas en función de datos y demás. Entonces, vamos a ver que nos podemos apoyar mucho de la inteligencia artificial para poder realizar ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, no es únicamente delegar a la inteligencia artificial, hazme esto y listo, ¿no? Vamos a ver de que hay ciertas reglas que tenemos que realizar, básicamente para evitar, no sé si es que alguno ya ha visto esto, evitar alucinaciones, ¿no? A veces muchos que interactúan con la inteligencia artificial le piden una cosa y la inteligencia artificial les responde, luego se equivoca, ¿no? Uno lo vuelve a corregir, le dice, te equivocaste en esa parte. La IA te da otra solución, luego encuentras otros errores en otro lado, y luego elimina unas cosas, se olvida de otras, y ahí ya empieza a alucinar, ¿no? Entonces vamos a ver qué reglas nosotros podemos ya implementar para evitar en lo mínimo este tipo de alucinaciones. A pesar de que la inteligencia artificial ya es una herramienta bastante útil, ¿no? Que nos puede ayudar en muchas cosas, pero si no sabemos o no tenemos ciertas pautas para poder guiarla, ¿no? A veces nos puede tomar más tiempo corregir lo que nos entrega que avanzar con lo que nos puede ayudar, ¿no? Entonces vamos a ver ciertas pautas, el cómo nosotros podemos implementarlo. Entonces en base a ello, entonces vamos a ver ciertos modelos de machine learning, ¿ya? Así, aquí separamos ya lo que es inteligencia artificial con machine learning. Por eso estoy usando la palabra agentes de inteligencia artificial. Entonces, agentes de inteligencia artificial referido a plataformas como ChatGPT, Claude y demás. Y machine learning a modelos predictivos, ¿no? Que, en base a datos que nosotros podemos utilizar, en este caso nuestros datos de Cenami. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar nuestros datos de Cenami para implementar Machine Learning y en este caso apoyados con asistencia de agentes de inteligencia artificial, que es lo que vamos a realizar. Entonces en el módulo 3 vamos a ver respecto a modelación climática y escenarios de cambio climático, ¿no? Entonces cómo nosotros podemos empezar a procesar y ajustarlas en base a nuestros datos. Nuevamente es entender lo que son los escenarios, ¿no? En este caso, lo que son los SCPs, SCP-1, el SCP-2, como se ha indicado, son ciertas variables de forzamiento, tanto climáticas como una variable de forzamiento socioeconómica, ¿no? Para ver cuántas son las políticas que se van a aplicar para reducir el impacto, ¿no? Entonces, en el escenario más sostenible, como se pueden ver, se ha implementado ese escenario de forzamiento, primero, ¿no? En este caso donde los países o los gobiernos o estados van a implementar políticas de mitigación de los impactos climáticos o del impacto climático, ¿no? Entonces, eso es lo que se implementa y
en el peor escenario, donde no se va a implementar ningún tipo de política, ¿no? En este caso, más se va a implementar políticas de crecimiento socioeconómico, en este caso, avanzar hacia una industrialización más forzada, ¿no? Entonces, es en el peor de los escenarios, ¿no? Y eso vamos a ver cómo es que se llega a obtener. Luego, cómo proyectar en base a nuestros datos, a nuestra zona de estudio, en este caso, proyecciones eh, 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 futuras, ¿no? Tanto históricas como futuras. Y vamos a ver de que, como el se ha indicado, no únicamente es utilizar un modelo. Vamos a descubrir que son varios y diferentes modelos. Como pueden ver en la parte derecha, vemos una línea de la parte histórica, ¿no? En color negrita, aquí, como pueden ver, corresponde al periodo histórico, ¿no? Hasta 2014, en este caso son del CEMIT 6. Y aquí vemos un fondo en gris, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Que son percentiles. Y esto se ha generado en base al análisis de unos 20 modelos del CEMIT 6. Entonces vamos a ver de que es bastante indeterminista los modelos de cambio climático. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a manejar? Va a ser siempre un ensamble, ¿no? Entonces, para manejar un ensamble, tenemos que utilizar datos ya sea de tres, bueno, es como una regla general que utilizan algunos, pero por lo general dan tres, ¿no? Tres modelos o más. Nosotros vamos a ver, en función de la zona de estudio que nosotros vayamos a escoger, según los algoritmos, cuántos modelos nos recomiendan utilizar, ¿no? Entonces, para ello, primero tenemos que tener los datos, ¿no? O sea, en este caso descargados, del CEMIT 6 de diferentes tipos de modelos, luego evaluarlos para ver cuáles modelos se adecuan de mejor forma a nuestra zona de estudio y posteriormente realizar un ensamblaje, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a realizar y tenemos que evaluar, ¿no? Para ver cuál es la variabilidad climática en la proyección futura, ¿no? En este caso, este es la proyección futura que se prevé según el informe del CIMIC 6 para Bolivia hasta 2100, ¿no? En este caso son unos 26 modelos y ahí pueden ver el ensamblaje correspondiente, ¿no? De cada uno de los escenarios. Y en el módulo cuarto vamos a ver específicamente, y aquí va a ser donde más nosotros vamos a eh, tratar eh, eh, em, de enfatizar el curso, más que todo para que cada uno de nosotros podamos ya aplicar, ¿no? En este caso como asistente a la inteligencia artificial, ¿no? Agentes de inteligencia artificial, para que nos ayude a desarrollar no únicamente automatizaciones, ¿no? Sino también ver análisis, generar reportes y no limitarnos únicamente a que nos realice cálculos, ¿no? Sino que vamos a implementar ya flujos de trabajos más reales, ¿no? Entonces, que nos ayuden la inteligencia artificial a ser como ser nuestro copiloto, ¿no? Que era el término que Microsoft quería implementar, ¿no? O sea, por eso utiliza Microsoft Copilot como inteligencia artificial en su famoso editor de código que es Visual Studio Code, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener un copiloto continuamente a la mano que nos va a ayudar a implementar este tipo de flujos de trabajo, ¿no? Y vamos a entender ciertas herramientas útiles que los agentes de inteligencia artificial nos ayudan bueno, en este caso, a poder automatizar estos flujos de trabajo. Uno de ellos es protocolos MCP, ¿ya? MCP son herramientas que nos ayudan en este caso, a hacer puente entre los agentes de inteligencia artificial y ya sean programas o servicios en nube, ¿ya? En este caso, el agente de la inteligencia artificial, a través de MCP, nosotros podríamos darle el control, em, a ver, damos ejemplo a QGIS, ArcGIS Pro, Civil 3D, AutoCAD o diferentes herramientas que nosotros lleguemos a usar en nuestro día a día, ¿no? Y en base a ello, a ver, les voy a mostrar un pequeño ejemplo, ¿ya? Sobre MCPs. Y voy a abrir QGIS. Listo. Está. No sé si es que llegan a ver mi pantalla. Ahí tengo el QGIS abierto. ¿Me avisan si es que pueden verlo? Por favor. Sí, se puede ver. Listo, muchas gracias. Ya como pueden ver, aquí yo tengo un DEM y aquí la geometría de una cuenca. Aquí lo voy esto, dar un relleno. Perdón, voy a quitar el relleno y únicamente voy a mostrar.
los bordes. Ya. Como pueden ver, tengo un DEM y una cuenca. Bueno, aquí yo manualmente podría generar unas curvas de nivel, ¿no? Tanto con sus intervalos mayores como los menores, e ingresar una etiqueta, ¿no? Se puede hacer fácilmente, ¿no? Pero puede llegar a tomar su tiempo. Ahora, yo le puedo dar, aquí, como pueden ver, no sé si es que pueden ver la pantalla, aquí, ¿ya? Aquí yo tengo MCPs instalados. ¿Ya? Este programita se llama Antigravity, ¿ya? Vamos a ver de que hay un montón de agentes de inteligencia artificial. Muchos tal vez conocen Codex, otros conocen Cloud Code, otros conocen OpenCode, otros conocen PAgent, otros conocen tal vez Antigravity, que es el que estamos, el ejemplo que les voy a dar. O sea, el concepto es el mismo en todos, ¿ya? Respecto a agentes de inteligencia artificial. Todos pueden utilizar MCPs, todos pueden utilizar skills, todos pueden utilizar plugins, que es lo que en el curso vamos a ver. Y no es que, como les digo, no es que se limita únicamente a, a un tipo de agente. Pero un momentito, aquí está tardando ya. Voy a utilizar otro. Está tardando. Ya. Entonces aquí yo voy a activar un MCP. Ya, está activado. Y aquí yo lo voy a conectar con OpenCode. Y vamos a ver primero el modelo. Voy a cambiarlo. Ya. Ahí está. Lo vamos a ver respecto a los MCP. Aquí tengo un MCP de QGIS que está conectado. Como pueden ver, aquí ya indica conectado. MCP, QGIS, conectado. A ver, ahora le diré, tienes el MCP de QGIS habilitado. Dime qué capas puedes ver disponibles. ¿Ya? Entonces, aquí se va a activar el agente y va a revisar. Miren, yo no le estoy indicando nada. Ahí ya está utilizando QGIS. Se va a conectar. Ahí está viendo el tipo de información. Ya está obteniendo información de los layers y de las capas y demás. Entonces, mientras va obteniendo ese tipo de información, yo le voy a pedir que me realice unas curvas de nivel, ¿no? Entonces, realiza unas curvas de nivel con un intervalo de 100 metros, ¿no? Y añade etiquetas a las curvas mayores y un símbolo de colores para diferenciar las mayores de las menores. Y yo sin hacer ningún tipo o sin realizar ningún tipo de uso en QGIS, vamos a ver de que automáticamente ya la inteligencia artificial va a hacer uso, como les decía, de un MCP, que es básicamente el puente. Bueno, lo podemos utilizar, ¿no? Entender ese concepto así. MCP, bueno, las siglas MCP significan Model Context Protocol, ¿no? Básicamente es un protocolo de contexto que nosotros les podemos dar a la inteligencia artificial para que se conecte a algún tipo de servicio, ¿no? Entonces ya tiene ya el contexto para manejar algún tipo de servicio, ¿no? En este caso ya tiene el contexto suficiente para manejar QGIS, ¿no? Y básicamente actúa como un puente, ¿no? En este caso de este agente, que en este caso es OpenCode, con QGIS. Y como pueden ver, aquí ya determinado, ¿no? Curvas, aquí ya están ya con las etiquetas correspondientes. Fíjense, se ha cambiado el color. Bueno, y posteriormente ya va a añadir las etiquetas, ya están, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, como pueden ver, sencillo y demás, ¿no? Podemos pedirle de que automatice y genere mapas, lo puede hacer. Es que nosotros le pedimos, digamos, que nos genere un mapa con sus grillas, ¿no? En este caso con sus, ya sea con sus, con las grátulas.
¿no? Ya sea en UTM o en coordenadas geográficas, que le coloque el título, que le coloque un carimbo o el formato que nosotros tengamos, lo puede hacer, ¿no? Como pueden ver, ya está, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Y nos da el detalle y demás, ¿no? Y como podemos ver aquí, ya tenemos generado nuestras curvas de nivel y las con un intervalo de 100, ¿no? Nosotros, a ver, podemos revisarlo aquí y ver cuál es la información que tenemos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Hasta las elevaciones de cada uno de las líneas. Listo. Listo. Eso básicamente es MCP. Y esto nos puede servir, básicamente, como nosotros trabajamos mucho con información de tipo SIG, trabajamos con rasters, archivos vectoriales y demás, nos puede ayudar, ¿no? Básicamente a generar algún tipo de proceso geográfico, ¿no? Así para no, tal vez muchos se olvidan de ciertos procedimientos, tal vez algún tipo de convención o regla o algún tipo de código que se puede implementar en QGIS y recurren a veces a tutoriales, ¿no? Nuevamente para recordar y realizar esa parte, ¿no? Entonces nosotros automáticamente lo podemos indicar a la inteligencia artificial, ¿no? Que lo realice en lugar de perder tiempo de ver un video y demás, ¿no? Entonces de esa forma nosotros podemos conectarnos, no únicamente a QGIS, como pueden ver, también lo podemos hacer con ArcGIS Pro, lo podemos hacer con Civil 3D y demás, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el curso, ¿no? Tal vez en el curso vamos a implementar un poco lo que es QGIS o otro tipo de herramienta, em, pero ustedes ya van a tener la base suficiente para implementarlo en su flujo de trabajo, ¿no? Si es que alguno utiliza ArcGIS Pro, va a poder conectarlo, vamos a ver cómo pueden obtener ustedes sus MCPs, ¿no? Para distintos tipos de programas. Ya ustedes por su cuenta, finalizando el curso, van a poder hacerlo. Ahora, otros son skills, ¿no? Es algo bastante similar a MCP, ¿no? Básicamente también es otro, son como, digámosle, scripts. ¿Ya? No sé si es que alguien ya manejan Python o R. Son como scripts, ¿no? Ya tienen ya una estructura, pero en este caso de un contexto que se le puede implementar a la inteligencia artificial para que empiece a usar o empiece ya a tener ciertas habilidades. ¿Ya? A ver, imaginemos esto. Tenemos a Albert Einstein, ¿no? Imaginemos que la inteligencia artificial es Albert Einstein, que está especializado en ciertas cosas en concreto, ¿no? Especialmente el ser un agente de inteligencia artificial, ¿no? En este caso, ser nuestro copiloto. Pero, ¿qué pasa si nosotros, Albert Einstein, ¿no? A pesar de que es un especialista en física y en física cuántica, le pedimos que haga, digamos, eh, a ver, en Tarija aquí le decimos un size, ¿no? ¿Qué pasa si le pedimos que haga un size? Albert Einstein es lo más inteligente que puede y en su habilidad propia que él va a poder hacer, va a inventarse ciertas recetas, va a intentar hacer lo máximo posible para poder cocinar un size, ¿no? Pero no tiene y no conoce la receta, ¿no? Él por su cuenta va a intuir hacer el size. Pero si nosotros les damos la skill, en este caso la receta del size, va a poder preparar el size de mejor manera. O incluso imagínenle y denle el plato que quieran, ¿no? Puede ser un pique y demás. Eh, es como darle la receta a Albert Einstein para que prepare ese, ese servicio, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que se hace con las skills, ¿no? Darles las recetas a la inteligencia artificial, a pesar de que no ha sido específicamente entrenada para hacer ese tipo de servicio que nosotros le vamos a pedir, ya va a tener la receta para poder realizarlo, ¿no? Y en este caso, ¿para qué puede servir? Digamos, para generar reportes, tal vez escribir especificaciones técnicas, que es lo que hacemos mucho en los proyectos civiles, ¿no? Tal vez escribir el formato de informes, ¿no? En este caso para presentación, o incluso escribir eh, presentaciones de licitaciones públicas, ¿no? Tal vez en el mejor de los casos, para presentar las ICOES. Lo puede hacer. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Preparar estos skills, ¿no? Prepararles las recetas, o como scripts, ¿no? Entre comillas. Esos son skills. Y es básicamente en parte el futuro, ¿no? Lo que va a pasar con agentes de inteligencia artificial es darle y prepararles skills
suficientes a la inteligencia artificial para que pueda obtener ese tipo de habilidades, ¿no? Que los puede hacer. Yo en este caso tengo ciertos skills. A ver, les voy a volver a mostrar mis agentes y, y van a ver qué tipo de skill yo tengo. A ver, lístame. Le coloco todas las skills que tenemos disponibles. Y aquí va a empezar a listarnos todas las skills. Un momento y vamos a ver qué es lo que realiza cada una de las skills. Bueno, tal vez no todas, pero sí las más importantes y relevantes que necesitamos, ¿no? Tenemos algunas skills para escribir código, algunas skills para escribir especificaciones. Como pueden ver, aquí tengo skill para generar reportes, ¿no? En este caso, en PDF. Aquí están, reportes dinámicos, ¿no? Aquí, para conectar con servicios externos. Aquí tengo skills para escribir, como pueden ver, código relativamente corto, ¿no? Para que la gente de inteligencia artificial no me escribe código largo. Entonces, ahí tengo ese tipo de skills. También tengo una skill para mejorar otras skills, ¿no? Tal vez si es que no es suficiente algún tipo de skill, ¿no? Que tengo, entonces que vaya auto mejorando esa skill. Y las tengo aquí, para que mejore aún mucho más las skills. Y aquí tengo cada una de esas. Incluso aquí tengo, ¿no? Como pueden ver, ya una skill para manejar de mejor manera QGIS, ¿no? A través del MSP. Como pueden ver aquí, tengo diferentes tipos de skills. Incluso tengo aquí un skill para automatizar ya con GKHMS, ¿no? Vamos a ver esto, cómo nosotros lo podemos hacer en el curso. Y como pueden ver, ustedes pueden crear las skills que necesiten, ¿no? No es únicamente limitarse a lo que vamos a ver en el curso. Y ustedes terminan el curso, van a poder desarrollar ese tipo de skills. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, agentes de inteligencia artificial es la punta del iceberg, ¿no? O sea, no es únicamente escribirle, pedirle que me haga algo y ya, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de herramientas, ¿no? Por ahora hemos visto MCPs y skills. Ahora, otros, y el segundo, no, o el tercero, uno de los más importantes son flujos inteligentes, ¿no? En este caso son diseño de subagentes. Tal vez ya han escuchado este término de subagentes, ¿no? Entonces, podemos nosotros desarrollar subagentes para diferentes tareas específicas, ¿no? Como pueden ser revisión técnica, control de calidad de datos o validación automática de simulaciones, ¿no? Entonces, el agente de inteligencia artificial que estamos usando puede delegar otros pequeños subagentes, ¿no? Para que vayan realizando diferentes tipos de trabajo al mismo tiempo, ¿no? O sea, un subagente que revise datos técnicos, otro agente que realice control y procesamiento de datos, y otro agente tal vez que vaya modelando en GHMS. Lo puede hacer. Y de esa forma nosotros podemos hacer en un momento un montón de datos o un montón de trabajos a la vez, ¿no? En vez de perder el tiempo de leer un montón de información que tal vez a veces es redundante, ¿no? Básicamente, especialmente cuando se trata en revisión técnica, a veces hay mucha información redundante. Nosotros les podemos pedir al subagente que realice la revisión correspondiente y evite, o en este caso que resuma, la información redundante, ¿no? Y que la pase y la filtre y nos dé un resumen correspondiente para que nosotros luego lleguemos a realizar una toma de decisiones. Lo puede hacer posteriormente o paralelamente hacer el procesamiento de datos y demás. O sea, y eso también es un trabajo básicamente que hace un tiempo era bastante remunerado. Hace un tiempo se diseñaban estos agentes para reemplazar básicamente trabajos de oficina. Pero al ver de que estos también pueden consumir muchos tokens, básicamente vamos a ver en el curso especialmente qué son tokens en inteligencia artificial. Que tokens, en resumen, es como que la estadística o la métrica que utilizan las plataformas o las empresas de inteligencia artificial para cobrar los servicios, ¿no? Básicamente el límite de uso que nosotros podamos tener a través del servicio de algún proveedor de inteligencia artificial son limitados por tokens. Cierta cantidad de tokens que nosotros podemos disponer y usar. Pero nosotros también al usar estos agentes, también nos limitamos a los tokens que nos dan de uso, ¿no? Disponibles que nosotros podemos aprovechar. Y eso va a depender del tipo de servicio que lleguen a contratar, ¿no? Si es que utilizan servicios que ofrecen
usos gratuitos, ¿no? Como pueden ser plataformas como OpenCode o KiloCode, OpenRouter, o incluso las mismas servicios de NVIDIA y demás. Tal vez ahí ya no es tanto el lío, ¿no? Al utilizar subagentes. Pero si utilizamos algún tipo de proveedor, ¿no? De inteligencia artificial, ya sea de OpenAI, o Anthropic u otro, tal vez ya han debido sentir, ¿no? Si es que alguien ya sabe utilizar subagentes, tal vez ya debió sentir, ¿no? La gran limitación respecto al uso de tokens, respecto a lo que es uso de agentes. Entonces, ahí también tenemos que empezar a evaluar, ¿no? ¿Cuál es el costo-beneficio que podemos llegar a obtener? Tal vez nos ahorran mucho trabajo, pero también puede limitarse, ¿no? Nuestro uso. Entonces, ahí tenemos que ser bastante inteligentes respecto al uso que nosotros le vayamos a dar a la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, en el módulo 5 vamos a ver cómo podemos interactuar y básicamente ya delegar ciertas reglas para que los agentes de inteligencia artificial interactúen con nuestros datos, ¿no? Entonces, tenemos que evitar caer, ¿ya? No le diría que es malo, ¿ya? En este caso el término bytecoding, pero sí evitar caer en, en- en un bucle, o en este caso le dicen un loop, ¿ya? De alucinaciones, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser bastante inteligentes en poder delegar ciertas reglas, poder delegarles ciertos roles a la inteligencia artificial para que ya bueno, se enfoque, ¿ya? Es como darle pequeños lineamientos, ¿ya? Para que no se pierda de la ruta en la cual nosotros vamos a avanzar, ¿no? En este caso, no se salga de la ruta que nosotros vamos a trazar, que en este caso va a ser recursos hídricos. Entonces tenemos que empezar a delegar. Entonces, antes de pedirle y solicitarle cualquier tipo de solicitar, o en este caso de solicitud, o algún tipo de tarea que nosotros le vayamos a darle a la inteligencia artificial, tenemos que ya empezar a delegarle ciertas reglas, ¿ya? Entonces tenemos nosotros que aprender a integrar, ¿ya? APIs del lenguaje natural en nuestro flujo de desarrollo diario, ¿ya? Básicamente para poder optimizar nuestros algoritmos climáticos, ¿no? Especialmente en lectura de datos, ¿ya? Ahora, específicamente en este tipo de lectura de datos, pues, especialmente en cambio climático, porque manejan los datos en HDF, vamos a ver de que son datos de tipo espacial, que como son proyecciones futuras hasta el 2100 son cientos de datos, ¿ya? Entonces tenemos que ver cómo nosotros podemos optimizar esa parte. Y vamos a ver de que no únicamente es un tipo de modelo, ¿no? Como ya voy redundando respecto al cambio climático, ¿no? Entonces son cientos de modelos que existen de cambio climático y analizarlos todos, ¿no? Incluso puede llegar a consumir un montón de nuestros tokens, ¿no? Entonces nosotros ahí ya tenemos que empezar a estructurar ciertas reglas, ¿no? Para que lecture los datos, para que nos ayude a procesar la información y demás, ¿no? También delegarle qué tipo de librerías son las más adecuadas, ¿no? Especialmente si utilizamos R o Python, ¿no? Puede haber librerías que sean para realizar un procesamiento rápido, pero tal vez que nos ocupa mucha memoria RAM. O al revés, ¿no? Que nos, dependencias o librerías que nos ocupan muy poca memoria RAM, pero que vuelve muy lento nuestro procesamiento, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ver qué librerías usar, ¿no? La inteligencia artificial tal vez, a pesar de que nos escriba código, nos ayude a procesar y automatizar flujos de trabajo, pero puede utilizar librerías que en vez de ayudarnos a que funcione de la mejor manera con los recursos de nuestro ordenador o nuestro computadora, a veces puede ser un perjuicio, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos que también delegarle, ¿no? A las dependencias, librerías y demás. Y posteriormente nuestros estilos o nuestros formatos gráficos, ¿no? Entonces es básicamente delegarles reglas, ¿no? Entonces, antes de cualquier solicitud, delegarles reglas, o sea, darle la ruta de trabajo que debe seguir, ¿no? Y que no se pierda de esa ruta. Yo, por ejemplo, voy a ir aquí, ya, yo voy a abrir este. Por ejemplo, este es el archivo de reglas que por lo general todos los agentes de inteligencia artificial manejan. Algún que otro agente de inteligencia artificial como Claude
o Kimi o QEM maneja otro tipo de formatos, pero por lo general la gran mayoría maneja esto. Como pueden ver es Agent MD. Aquí nosotros podemos delegar reglas, como pueden ver aquí. Y dice reglas de programación asistida por IA, ¿no? Para análisis de cambio climático. Como pueden ver, ahí yo le estoy dando, ¿no? Ciertas reglas. Es como un pequeño contrato que le doy a la IA, ¿no? Que no tiene que salirse de este comportamiento. Como pueden ver, yo antes de escribir o solicitar aquí, ¿no? En OpenCode, yo ya tenía esto, como pueden ver. Aquí tengo un agent, ¿no? Entonces ya tengo ya las reglas definidas, ¿no? El marco obligatorio, tanto si manejo Python o como manejo en R, ¿no? Ahí como pueden ver, en clima, hidrometeorología, machine learning y cambio climático, ¿no? Entonces, escribir código no alcanza, ¿no? Básicamente es la primera regla que le doy, y clara. Entonces, la IA debe ejecutar, inspeccionar, pueden ver ahí, validar, bueno, revisar logs, ¿no? En este caso, en caso de que haya errores de escritura de código y no funcione algún script, entonces verifique lo que está escribiendo. Luego, validar los archivos tanto de entrada como de salida, ¿no? Y confirmar coherencia científica. Y luego aquí le doy, ¿no? Una verificación. Tal vez no se ve bien, lo puedo cambiar aquí, ¿no? Y ahí está. Verificación activa del control, ya está, ¿no? Luego la inspección previa, está interoperabilidad, qué librerías debo usar, como los que les he dicho, las librerías y demás, ¿no? Cómo leer los archivos tipos CSV, archivos Excel o NetCDFs o rasters incluso, ¿no? Más abajo ahí y demás. Cómo escribir y generar las visualizaciones y demás, ahí está todo, ¿no? Como pueden ver, tengo una lista de reglas desplegada. Eso también vamos a aprender cómo escribirlo, ¿no? Si es que nosotros queremos que la inteligencia artificial eh, nos ayude más que nosotros corregirla a ella, ya delegar estas reglas para que tenga ya un contexto suficiente cada vez que nosotros le escribamos sobre lo que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, aquí voy a abrir otra nueva sesión. Ujú. Voy a colocar en New. A ver, ¿cuáles son ya las reglas para nuestro grupo? Ya, aquí va. De trabajo, ¿bien? Entonces yo antes de hacerle cualquier solicitud, o sea, las reglas ya las tiene definidas y eso es lo que vamos a ver. Ujú. Ya está, fíjense, estas son nuestras reglas de oro, ¿no? Estas para el flujo de trabajo y son obligatorias para tanto en Python y R, ¿no? Si es que vamos a trabajar ahí. Ya está, ¿no? Todo nuestro flujo completo. Entonces ya tiene las reglas listas. No tengo que especificarle nada. Incluso aquí tiene todo. Cada una de las reglas ya las tiene, ¿no? Entonces yo a medida ahora que le solicite cosas y demás, ya va a tener lista las reglas que va a realizar. ¿Ya? Entonces, eso en el curso también vamos a llegar a ver. Para que nosotros tengamos el control y no sea la inteligencia artificial la que nos guía a nosotros, sino nosotros guiarla a ella. O sea, básicamente es nuestro copiloto y nosotros lo guiamos. Ya. Ahora, los lenguajes que nosotros vamos a utilizar de programación para realizar automatizaciones de flujo de trabajo, en este caso para recursos hídricos, va a ser Python y RStudio. ¿Ya? En Python, básicamente porque puede automatizar lectura de un volumen de datos inmenso, lo puede hacer en cuestión de segundos, y es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. También es más fácil realizar la integración de APIs, en este caso vamos a ver que podemos automatizar los modelos con GKHMS, vamos a realizar en base a una cuenca que no va a ser una cuenca pequeña, ¿no? Va a ser una cuenca relativamente grande, como nosotros podemos implementar un modelo relativamente pesado, ¿no? De tipo estructurado. Entonces vamos a hacer un modelo en GKHMS de tipo distribuido. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a asignarle un mallado de distribución para que tenga una malla estructurada en el modelo GKHMS. Y a pesar de que es un modelo relativamente complejo, vamos a ver de que se puede automatizar, ¿no? Simplemente nosotros le vamos a dar una configuración inicial, vamos a hacer la verificación de que el modelo funcione y lo vamos a automatizar para que no únicamente nos genere los resultados de hidrogramas históricos, ¿no? Sino para nuestro análisis de cambio climático. Y incluso de los resultados que vamos a realizar, obtener un ensamblaje y obtener un resultado similar a este. Tito. Mm,
Ya les muestro esto. Como pueden ver, aquí hay un gráfico. No sé si es que se logra ver. Ya, ahí está. Y como pueden ver aquí, tenemos una línea en este caso del análisis histórico. Aquí voy a poner con rojo. El análisis histórico. Con los métodos tradicionales, ¿no? En este caso, se ha utilizado aquí un método de Gumbel, ¿no? Para realizar el análisis en base a información histórica. En este caso, calibrando la información del Cenami con información de chips para una cuenca en la cuenca Omerec. Como pueden ver aquí, para el primer escenario, ¿no? De bajas emisiones hasta 2100, se ha realizado la automatización, en este caso de modelos, hasta el 2100. Y en el primer escenario, o sea, la media del ensamblaje, como pueden ver aquí, es relativamente baja para periodos de retornos altos, ¿no? Como pueden ver ahí. Lo contrario, en escenarios de altas emisiones, ¿no? Que aquí por lo general ya hay un impacto grande, ¿no? De aumento de caudal. Esto nosotros lo vamos a automatizar. Y en periodos relativamente cortos, ya hay un impacto, ¿no? Significativo. En cada uno de los escenarios vemos de que en periodos cortos o periodos de retorno cortos, ¿no? Hasta 50 años, ya hay un aumento, ¿no? Claro, de una tendencia de las máximas avenidas. ¿Y esto qué nos quiere decir? Al menos, ¿no? Para esta cuenca, que es la cuenca Omereque, es que van a ser más recurrentes el aumento de lluvia año a año, ¿no? Al menos todos los escenarios nos están indicando eso. Entonces sí va a haber un aumento temprano, ¿no? Al menos para diseños de periodos de retorno hasta 50 años. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Cualquier tipo de infraestructura de protección en ríos, ¿no? Ya sean en muros de contención, gaviones y demás, o puentes o pilas de puentes, se tienen que realizar el análisis correspondiente en esta cuenca, ¿no? Para hacer la verificación estructural o la verificación de la estructura si es que va a soportar este aumento, ¿no? En periodos cortos, hasta 50 años. Luego, posteriormente, se tendría que hacer el análisis de entre 50 a 1000 años, ¿no? Al menos para el periodo de la emisión más alta, ¿no? Pero después en el resto de escenarios ya nos dan como que incluso llega a bajar, ¿no? Y eso vamos a tratar de entender el por qué. ¿No? El único escenario en el cual nos indica que posiblemente haya mayor es en el peor escenario. Entonces, esto nosotros vamos a evaluar, ¿no? Y en base a la información histórica que tengamos, ¿no? En este caso hasta 2026, ¿cuál es la tendencia, ¿no? ¿A qué escenario nos estamos dirigiendo actualmente, ¿no? En base a los datos históricos y los datos de cambio climático que vamos a tener, ¿no? Para ver cuál es el escenario que esa cuenca en específico se está dirigiendo. Y nosotros podemos automatizar esto, ¿no? Tal vez realizar este tipo de modelación y esta automatización nos puede llegar a tomar un montón de tiempo, ¿bien? Si les muestro el modelo en GKHMS, fíjense, es un modelo mallado, ¿no? O sea, de tipo discretizado. Y como pueden ver aquí, son un montón de modelos, ¿no? Aquí está cada uno de los modelos. Aquí está el modelo Access, tengo el modelo BCC, al menos para esta cuenca son los modelos que en base a la evaluación estadística son los que mejor se ajustan, ¿no? Como pueden ver, son diferentes tipos de modelos a diferentes tipos de pruebas de retorno que se han analizado, ¿no? Son alrededor de 290 escenarios que se han modelado, ¿no? Tal vez esto nos puede llevar una semana entera, ¿no? O sea, escribiendo los modelos, preparando los datos, luego ordenando los datos, corriendo la información y demás. Pero nosotros esto lo podemos automatizar con Python y con la inteligencia artificial, ¿no? Ayudarnos a preparar este tipo de automatizaciones. Y vamos a ver de que esto ya no se limita, ¿no? A los expertos, ¿no? O sea, este tipo de flujos de trabajo no se limita a que nosotros seamos unos máster o doctores o especialistas en este tipo de manejo de modelos, ¿no? Entonces, en base a la programación o la asistencia de estos agentes de inteligencia artificial,
podemos automatizar, ¿no? Ya podemos incluir, como les decía, potenciar las habilidades que ya tenemos, ¿no? Aquí, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es guiar a la inteligencia artificial, como les decía, no que la inteligencia artificial nos guíe a nosotros guiarle. Entonces, nosotros ya tenemos el conocimiento, tenemos la ruta, sabemos a dónde dirigirnos, sabemos qué es lo que debemos obtener, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un resultado. Pam, pam, pam. Estas, aquí, fíjense, ahí. Y luego yo, para extraer estos resultados, yo tendría que analizar uno por uno y uno por uno, ¿no? Pero como pueden ver, aquí yo lo tengo ya automatizado. Esto, aquí. Enseguida leo el chat, creo que alguien nos ha escrito. ¿Dónde están los modelos? No. Este, creo que es esto. Fíjense, a esto. Todo esto se ha procesado directamente con Python. Como pueden ver, con los datos, ¿no? Tanto de 2 años y demás. Estos son con los hidrogramas históricos. Y posteriormente se echa el análisis con los datos futuros, ¿no? Con la proyección futura. A ver, nos está escribiendo. Bueno, para los que están inscritos, bueno, ya tienen la grabación correspondiente van a tener, ¿no? Disponible ya la grabación correspondiente del webinar. Ahora, los que no están inscritos, bueno, tendrían que comunicarse con la coordinadora, ¿ya? O el coordinador del curso para ver si es que les pueden proveer, ¿no? La grabación correspondiente. ¿Ya? Ya, y como pueden ver, y entonces nosotros podemos acceder, ¿no? Ya a este tipo de herramientas. Entonces, la inteligencia artificial está para eso, ¿no? A potenciar las habilidades que ya tenemos, ¿no? Entonces, ya no limitarnos a la era mecánica o manual, ¿no? A la que aún nos apoyábamos, ¿no? Tal vez nosotros éramos muy buenos en modelar en GHMS, ¿no? Realizar un modelo bastante bueno, pero que sí nos tomaban tiempo, ¿no? O sea, o procesar una gran cantidad de datos o preparar nuestros propios scripts en Python. Tal vez éramos buenos programando, pero nos tomaba tiempo. Entonces nosotros ya con la inteligencia artificial vamos a ver de que en unas horas ya los podemos hacer. O sea, el trabajo de un mes entero o incluso de una consultoría entera lo podemos hacer en un día, ¿no? Con la ayuda de estos agentes de inteligencia artificial. Y está en base a qué? A potenciar ya las habilidades que ya tenemos. Entonces ya nosotros conociendo cuál es la ruta que tenemos que obtener o que tenemos que cruzar, guiar nosotros a la IA. Entonces, esa es el verdadero reto. Como pueden ver, ¿cuál es la asistencia de la inteligencia artificial? Acelerar, ¿no? Alguien nos escribía. Noches, ¿cuáles son los modelos del CEMIT 6 que se recomienda manejar para Bolivia, por ejemplo, para la gente? Em, no es que hay unos modelos en específico, ¿ya? Para cada zona. Eso lo va a determinar siempre la estadística, ¿ya? Ahora, la estadística en base a qué? A los datos que nosotros tengamos en la zona, que es en el curso lo que, bueno, en el curso es lo que nosotros vamos a realizar. Vamos a tener los datos, en este caso, de Senami. Vamos a completar los datos en base a la información satelital que vamos a obtener. Ya es que va a ser ya información más consistente, más homogénea y más real, ¿no? Para no depender netamente de la estadística que a veces puede alterar la variabilidad climática propia de la zona, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar esa información y en base a esa información evaluar los modelos, ¿no? De cambio climático para poder escoger cuáles son los modelos que mejor se adecúan a nuestra zona. ¿Bien? Creo que en Bolivia perdón, en Tarija se han utilizado los modelos Mirok y Access, ¿ya? Que han ofrecido, y el IPCL, que han ofrecido un buen resultado, al menos en Tarija, ¿no? Y se ha hecho ese estudio. Pero al menos eso es para una cuenca, creo que eso únicamente es para el Guadalquivir, que se ha realizado al menos aquí. Pero es diferente el comportamiento de los modelos en cada una de las zonas, porque estos son modelos de circulación global y tienen una resolución espacial bastante gruesa, ¿ya? Y entonces va variando de zona en zona cuál es su comportamiento, ¿no? Entonces es básicamente la estadística y la información que nosotros tengamos para evaluar esta información, qué tanto se adecúan a nuestra zona. Entonces eso nosotros lo vamos a realizar en el curso.
con la IA o con agentes poder ubicar de manera eficiente posibles sectores donde ubicar una presa. Sí, dándole contexto suficiente, sí se puede. Como les decía, en este caso sería generando y desarrollando una habilidad. Primeramente, nosotros tendríamos, bueno, tener que preparar un modelo específico en QGIS, ¿no? Darle ya a nosotros un ejemplo de un proyecto hecho y en base a ese proyecto hecho, generar una habilidad y a través de esa habilidad ya lo utiliza esa habilidad en otro proyecto. Lo puede hacer. Entonces, básicamente, como les decía, es que nosotros le guiemos a la IA y no únicamente decirle, haz esto y ya, ¿no? O haz esto de esta forma y ya. Entonces, nosotros si le damos y le probemos un ejemplo, ¿no? Y que genere esa habilidad y luego esa habilidad ya lo utilice en otro proyecto. Entonces, ya lo puede hacer. Entonces, como les decía, la inteligencia artificial es como Albert Einstein, ¿no? A pesar de que es listo, bastante listo, o sea, tiene un cerebro, wow, ¿no? Superior al 99% de la población, pero a veces cuando no tiene la habilidad específica para un tipo de trabajo, ¿no? En este caso, no es, la inteligencia artificial no es especialista en SIC, ¿no? Por lo general es que se destaca programación y automatización, ¿no? Pero no es especialista en SIC. Entonces nosotros les tenemos que dar una receta para que sea el mejor chef, el mejor cocinero en SIC, el mejor cocinero en manejar herramientas, ya sea como QGIS o ArcGIS Pro, ¿no? Entonces nosotros le tenemos que implementar la receta. Entonces, no es que no lo pueda hacer, ¿no? Lo puede hacer, pero nosotros le tenemos que dar la receta. En este caso son skills, ¿no? Ya, ahora, entonces pasemos, ya vamos terminando. Un momentito. Caramba, aquí está, ¿no? Entonces la IA debe asistir, ¿no? Básicamente. Debe asistir el ciclo de ingeniería, o sea, no ocultar. Entonces nosotros tenemos que especificar, primeramente, definir entradas, salidas, posiblemente unidades, supuestos y criterios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que especificar el criterio. Entonces ahí va iniciando el éxito de un buen prompt para que nos dé una mejor tarea, ¿no? O un mejor resultado. Posteriormente, luego generar, primeramente, primero borradores, evaluar luego esos pequeños resultados y luego ir mejorando, ¿no? En base a ello. O sea, no es corregir a cada rato, sino simplemente es realizar mejoras, ¿ya? Entonces, primeramente es que nos cree o nos dé algo funcional al inicio. Luego de que ya sea funcional, entonces ya nosotros lo podemos mejorar, no para que nos dé otros resultados, simplemente para optimizar, ya sea tal vez el uso de recursos de memoria o tal vez que nos acelere o implemente multiprocesos para que aumente la velocidad de procesamiento y demás. O incluso para que optimice el código, ¿no? Para que no sea tal vez tan largo o tal vez que sea más estructurado, ¿no? Que sea la primera parte o en bloques, ¿no? Primeramente las dependencias o librerías, luego rutas de salidas o datos de entrada y luego posteriormente el código, ¿no? Entonces, eso. Entonces, no es iterar, simplemente es hacer mejoras tras mejoras. Entonces, no es pedir que vaya corrigiendo algo, ¿no? Sino que ya nos entrega algo funcional y en base a lo que ya funciona, ir mejorándolo, ¿no? Como les decía, luego probar y refactorizar, ¿no? Básicamente es eso. O sea, no es ir corrigiendo cada vez, no, sino que es de lo que ya funciona, ir mejorándolo o optimizar. Ese es el truco. O ese es el punto dulce que nosotros tenemos que encontrar en el uso de herramientas de agentes de inteligencia artificial. Entonces también vamos a aprender cómo escribir un buen prompt, ¿no? Porque no es únicamente, como les he indicado, escribir información a gesto y ya, ¿no? Como ya les he mostrado, se definen reglas, tal vez se dan MCPs, se le proporcionan recetas, entre comillas, ¿no? Que son nuestras skills. Y posteriormente a esto, tenemos que estructurar lo que nosotros le vamos a pedir, ¿no? En este caso son prompts. Entonces, nuevamente, para quien no conoce el término prompt, es como lo que nosotros vamos a solicitar, ¿no? Entonces, es el texto que nosotros le vamos a entregar para que realice una tarea, ¿no? Ese es el prompt. Entonces, ese prompt tiene que tener una estructura técnica, ¿no? Y esa estructura que tiene que tener, primeramente, el contexto suficiente de nuestros datos de entrada, el contexto suficiente del proceso que nosotros vamos a realizar, ¿no? Ya sea para automatización, ya sea para programación, ya sea para procesamiento, ya sea para generación de archivos, ya sea para generación de informes o reportes, ¿no? Tiene que tener el contexto. También de las salidas, ¿no? De nuestros datos, cómo es que tienen que estar, en qué formato tienen que estar y demás, ¿no? No es simplemente genérame los datos de aquí y ya.
¿no? Yo también tengo que especificarle el formato. Y posteriormente las pruebas, ¿no? Para que no nos entregue algo y listo, ¿no? Tal vez nos entrega algo, pero hay muchos errores, como les decía. Entonces, no, nosotros no es corregir error tras error, no, sino que nos entregue algo ya funcional y en base a lo funcional, recién optimizarlo. Entonces, es evitar caer en ese loop, ¿no? O sea, en ese bucle de ir corrigiendo lo que nos dando, ir corrigiendo lo que nos... No, error, sino es que nos entrega algo funcional y mejorarlo. O sea, es avanzar, no dar vueltas, ¿no? Y listo. Ahora, aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Ya. Aquí utilizando OpenCode. Por ejemplo, aquí tengo un MCP y aquí tengo yo un script en R. Fíjense, en R. Aquí este script, bueno, me determina lluvias máximas a través de información ya ajustada de los datos de Cheers. ¿Ya? Entonces aquí yo le voy a pedir que me ajuste. Un momentito, que me olvidó activar el MCP. Ya, listo, ya está. Ahí está. Y aquí tengo ahora activado otro MCP. ¿Ya? En este caso es un MCP de Jupyter Notebook, ¿ya? En este caso me va a crear archivos tipo Jupyter, ¿no? En este caso es algo muy similar a lo que se hace en R, ¿no? Que es, o en RStudio, que es ir ejecutando un código de manera controlada, ¿no? Que es depurando código. Algo bastante similar, pero realizándolo en Python. Tal vez Python, el gran o la gran ventaja que tiene respecto a R es que es más, bueno, es más denso, ¿no? Al momento de procesar grandes volúmenes de datos. Ahí tienen una gran ventaja Python, ¿no? Especialmente cuando nosotros trabajamos con información climática, vamos a ver de que los volúmenes de datos son inmensos, ¿no? Especialmente hablando del cambio climático. Y ahí Python sí lleva una mejor ventaja respecto a R. R, el procesamiento es respecto a un hilo de trabajo. Vamos a ver qué son hilos de trabajo, ¿no? Pero Python pueden utilizar múltiples hilos de trabajo para realizar la misma tarea. ¿Y eso en qué se traduce? En mejor velocidad de procesamiento, ¿ya? Entonces aquí yo le voy a pedir qué es lo que hace este script, ¿ya? Quiero escribir esto. Lo que así, lluvias máximas, ¿ya? ¿Qué hace este script? Entonces ahí va a leer este script y yo le voy a pedir ahora que lo redacte, ¿ya? En un script en Jupyter Notebook, ¿ya? Y ahí me va diciendo, ¿no? Y dice, mira, este script es un análisis de frecuencia de lluvias máximas, ¿no? Especializado. Bien clásico en hidrología de extremo. Te lo desarmo por bloques. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que realizan, no? Calcular lluvia máxima en 24 horas para distintos periodos de retorno, ¿no? Tenemos en 2, 5, 100, hasta 1000 años. Así es que esto nos puede servir para cualquier tipo de trabajo, ¿no? Ya sea empresas o, o muros de contención, o pequeñas carreteras o alcantarillados, ¿no? Y demás. Ahí nos puedes, ya tenemos ahí. Una amplia gama de periodos de retorno para hacer el análisis, ¿no? ¿Cuáles son los datos que necesita? Son datos chinos ya corregidos, ¿no? Desde 1981 en adelante, ¿no? Que en este caso sería hasta 2025, ¿no? Los datos que se tienen. Aquí está en base a una cuenca, ahí está la cuenca de estudio, se genera un buffer, ¿ver? Para no quedarse sin borra, ¿no? Que es lo que hace el paso a paso y demás, ¿no? Entonces yo lo voy a pedir. Aquí tengo mis datos cheers a ver, un momentito. Mm, tengo mis datos cheers. Esto aquí yo lo voy a copiar. Ahí está. Router tengo readapta, ¿no? El script para ejecutarlo en Jupyter Notebook, ¿no? Ya, eh, que lo llamaremos, aquí vamos a colocar lluvias máximas, ¿no?
Ahí le estoy dando yo el contexto correspondiente, ¿no? Ahí le estoy dando primeramente, ¿no?, mis datos de entrada, ¿no?, que son datos chips. Usaremos eh, mismos datos de la cuenta y demás. Bien, la cuenta. Y las salidas sean en esta ruta de trabajo. ¿Bien? Listo, ahí está. Mm, ya, por el momento ahí está. Entonces, como yo tengo un MSP, como van a ver aquí, que se va a crear un nuevo archivo, pero que ya no se va a ejecutar con R. Ah, un momentito, aquí me estoy equivocando. Ya esto lo voy a y le voy a añadir, ¿no? Añade, pues, procesamiento, añade color multi, hilo, para acelerar la velocidad de cálculo. Ahí está, solo eso. Ya, y aquí vamos a ver de qué me va a generar un archivo correspondiente aquí. Y aquí, como pueden ver, estoy utilizando un modelo gratuito, ¿no?, que es Muse Spark, ¿no?, que es el modelo que ha desarrollado actualmente la empresa Meta, ¿no?, que es la de Facebook. Vamos a ver de qué es relativamente bueno, ¿no?, a pesar de que es un modelo gratuito, ¿no?, tal vez no es tan inteligente como ChatGPT o Claude. Vamos a ver de qué es suficientemente capaz, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya les delegamos, como les decía, las reglas, les delegamos ya les damos las herramientas suficientes, ya es capaz de hacer, ¿no?, el trabajo que necesitamos. No es necesariamente que tengamos el mejor modelo para automatizar nuestros trabajos. Basta que sea lo suficientemente inteligente, ¿no?, para escribir código, para revisar el código que va a generar y evaluar los resultados y la calidad de nuestros datos. Entonces es suficiente el modelo que nosotros vamos a escribir. Le tenemos que dar permisos, ¿no? Bien, ya está. Ya, como pueden ver, ya está explorando mis proyectos. Ya, entonces terminando con este ejemplo, vamos a dar por finalizado el webinar. Ahora, si es que tienen algún tipo de preguntas mientras va desarrollando la tarea de la gente, pueden ir enviando sus preguntas al chat, ¿ya? Es decir, para ir respondiendo y luego ir culminando con el webinar. ¿Ya? Ya. Ahora, este curso va a iniciar este día lunes, ¿ya? Entonces pueden escribir a los números de la empresa Infinitech para ya sea solicitar, ¿no?, en este caso la información del curso, lo que se va a dictar, el contenido del curso y demás. Ya, ahora, hay formas que los datos que nos da la IA son, sí, básicamente con las reglas, ¿no? Aquí, fíjense, aquí nosotros siendo bien rigurosos y estrictos con las reglas. Fíjense, aquí está, verificación activa y control de calidad, ¿no? Entonces, cada vez que la IA vaya generando algún tipo de, ya sea script o algún tipo de resultado o nos entregue algo, siempre que verifique lo que está generando. O sea, que no determinado, como pueden ver aquí, escribir código correcto no alcanza, ¿ya? Ahí le estoy dando esa regla. Y ya tiene ya en memoria esto. Ahora, no es necesario tener conocimiento sólido en Python, ¿ya? Tampoco en ArcGIS. Bueno, maneja Google Engine bastante. em, Aunque creo que a Google Earth Engine ya lo han limitado bastante, ¿no?, para el uso, ya que ahora lo han limitado con horas de procesamiento. Se acaba bastante rápido. Ya. No es necesario, como han visto, ahora, o sea, yo estoy delegando los trabajos y las automatizaciones a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no es necesario que sepan, ¿no? Ahora, como han visto, entonces nosotros en base a las reglas que le determinamos, o sea, ya nos va a dar resultados ya más creíbles, no más reales. Y como pueden ver aquí, primero, qué está realizando? Está evaluando mis datos de entrada. Fíjense, aquí he ejecutado este código. ¿Qué es lo que hace este código? Fíjense, está
primeramente evaluando mis datos de entrada. O sea, aquí están mis datos chills. Fíjense. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Revisando mis datos. O sea, no está iniciando ni está escribiendo ningún tipo de código antes de entender mis datos, ¿no? ¿Qué es lo que aquí he puesto? Fíjense, aquí está. La regla de oro, inspección de salidas obligatorias, ¿no? Aquí está inspección y aquí está inspección previa, ¿no? Ahí está. Siempre tienes que revisar. Entonces, antes de escribir cualquier tipo de código, tienes que entender los datos que yo tengo, ¿no? O sea, ya tienes esas reglas. Por eso es que aquí, primero, antes de escribir cualquier tipo de código, ¿qué está haciendo? Revisando mis datos, ¿no? Y ahí está. Check. Aquí está escribiendo true, verdadero. La cantidad de datos, la cantidad de información que tengo aquí. Entonces, está dando el OK, ¿no? Entonces, a medida que va pasando ese control de calidad, ya sea de mis datos, del tipo de información, va a ir avanzando. Entonces, si encuentra algo que no sé o que le parezca no consistente o que haya algún tipo de error tanto en mis datos o demás, me va a avisar, ¿no? Entonces, antes de escribir cualquier código e inventarse, antes me va a avisar. Pueden ver ahí está. La inspección técnica, la estructura, las dimensiones de los datos, las unidades, escalas y demás, ¿no? Entonces, eso va a revisar siempre. ¿Por qué? Porque yo ya le he entregado reglas. Entonces, ya tiene esas reglas. Entonces, eso en el curso lo vamos a hacer. ¿Ya? No sé si es que hay más preguntas. ¿En qué plataforma trabaja OpenCode? Ya, OpenCode lo puedes buscar en Google. Es una plataforma que puede funcionar ya sea en Visual Studio Code o Antigravity. Ya, o incluso desde el mismo PowerShell, miren, si ejecutamos PowerShell, ¿no? Que lo tenemos aquí en todas nuestras computadoras Windows, o incluso el CMD, se escriben aquí. Desde aquí yo lo puedo ejecutar. ¿Sí? No es necesario que yo utilice algún tipo de editor, ¿no? En este caso yo estoy utilizando el editor de Antigravity, ¿no? O la terminal de Antigravity para ejecutarlo, pero no es necesario. Lo podemos ejecutar en cualquier parte, como pueden ver. Incluso desde el PowerShell lo puedo ejecutar. Igual. PowerShell, OpenCode. Listo, ¿no? Como pueden ver. O sea, funciona en cualquier tipo de plataforma. O sea, lo pueden ejecutar en Cursor, lo pueden ejecutar en Visual Studio Code, en Antigravity. Aunque en el curso nosotros vamos a utilizar más esta agente, ya el propio de Antigravity. Antigravity ya tiene ya sus propios agentes, ¿ya? Que está aquí. Ahora, el coste del curso, bueno, van a ser 6 días de duración, ya que van a ser 6 sesiones. Cada sesión va a tener una duración de 2 horas aproximadamente, posiblemente sea un poco más, ya que el contenido, si es que lo revisan, es un poco extenso, ¿no? Entonces vamos a tratar de abarcar todo el contenido. Y como están viendo, va a ser un curso más práctico que teórico. Entonces, tal vez solamente la primera clase veamos algo a profundidad, un poco de teoría, ¿no? Pero después ya el resto de las clases va a ser con, bueno, si es que revisan el contenido del curso, va a ser bastante práctico. ¿Ya? No va a ser tanto, aunque sí les voy a proveer bibliografía y demás. Sí, se les va a dar la grabación del curso. El momento de que se inscriban, van a acceder a las grabaciones completas de todas las sesiones del curso e incluso del webinar, ¿no? Entonces, los que ya están inscritos al curso ya pueden acceder a la grabación de este webinar. Ahora, los que no están inscritos, no estoy seguro. Tendrían que consultar con los coordinadores. ¿Ya? Espera un momento. Bueno, aquí ya empezó a escribir. A ver qué es lo que escribió. Ya, ahí, bueno, al parecer simplemente está haciendo la preparación del archivo. Bueno, aquí estoy escribiendo otro. Bueno, aquí es para la verificación de mis datos. Y aquí ya escrito. Fíjense, ya empezó a escribir mi archivo Jupyter. Espera un momento, ya va a empezar a escribir cada uno del contenido. El Jupyter no. Espera un momentito. Listo. Ya. Igual cualquier consulta que vayan teniendo, bueno.
Vamos a terminar. Bueno, hasta que termine de generar el archivo Jupyter Notebook, voy a seguir respondiendo preguntas. Ya aprovechen ahora que pueden hacer sus preguntas. Y así, como pueden ver, ya en el curso vamos a iniciar con todo. Ajá, como pueden ver, la idea es que entiendan lo que es cambio climático y aplicar agentes de inteligencia artificial. Básicamente, como les digo, la idea es que la inteligencia artificial no sea quien tome el control, sino nosotros poder guiar, ¿no? Nosotros poder encauzar y dar la ruta, ¿no? Nosotros poder guiar al objetivo que nosotros tenemos. Pero un momentito, aquí ya está generando, bueno, ya está empezando a escribir. Bueno, ya está empezando a escribir. Esperamos un momento, ya ha generado, sí, ya está empezando a generar. Ahí está toda la escritura del archivo Jupyter, que esto luego ya lo va a transformar a Jupyter, ¿no? Posteriormente lo va a ejecutar. A ver, y lo da. Para que no está teniendo, pero si tienes errores. Listo, a ver, no sé si es que hay más consultas, estaríamos dando ya por culminado. Ya un momentito, esperemos que termine de completar. Pasa de que justamente esta gente es relativamente lento. Ahora, para los que quieren evaluar o saber qué modelos de inteligencia artificial utilizar, ¿ya? Y ver, ¿no? Más que todas las métricas, pueden dirigirse a a esta plataforma, ¿no? Que es Artificial Analysis Tool. Esta plataforma, ¿ya? Básicamente lo que hace es evaluar en base a, dicen benchmarks, ¿ya? En base a benchmarks, ya que son como pequeñas o evaluaciones específicas que se le hace para distintos tipos de tareas a todos o cada uno de los modelos de inteligencia artificial de alguna forma más conocidos, ¿no? Tal vez no están todos los modelos de inteligencia artificial que existen, pero los más conocidos están aquí. Quito, y bueno, ahí está. Y aquí, como pueden ver, los modelos más capaces, ¿no? Respecto a inteligencia, aquí pueden ver inteligencia, son los modelos de Claude. Y posteriormente el de ChatGPT, ¿no? Son los que llevan adelante. Pero no sé si alguien conoce Grok, ¿no? Que es el modelo de inteligencia artificial que le pertenece a Elon Musk, ¿no? La empresa de SpaceX, ¿no? Como pueden ver, está a la par de ChatGPT. O sea, está a la par de uno de los mejores modelos que existen, ¿no? Pero tal vez no muchos conocen Grok. Pero si es que revisan y, bueno, si es que alguien quiere utilizar alguno de los planes, ¿no? Que ofrece SpaceX para el uso de Grok, va a ver de que incluso da mucho más límites que ChatGPT, ¿no? O sea, los tokens que te permite usar son mucho más generosos que los de ChatGPT. E incluso muchísimo más generosos que los de Claude. Luego, Química 3. No sé si es que alguien conoce Química 3, es un modelo chino. También está GLM 5.3. Si se dan cuenta aquí, ¿cuál es el que estoy utilizando yo? Es el Muse Spark 1.2, ¿no? Y ese está aquí, fíjense. Aquí está el Muse Spark. Aquí voy a colocar. Aquí está. Este es. ¡Ay, caramba! Ahí está. O sea, está un poco, bueno, unos 4 o 5 puntos, ¿no? Debajo de uno de los mejores modelos. O sea, está casi a la par. Ahora, si se recuerdan el año pasado,
teníamos el modelo GPT 5.5, que era uno de los mejores modelos, y el GPT y Cloud Opus, a ver, aquí voy a colocar 4.7, que era uno de los mejores. Fíjense, aquí está. A ver, ¿dónde está GPT 5.5? Aquí debe estar. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Y GPT 5.5 está con un 56, ¿no? Y fíjense, Muse Spark, o sea que este modelo gratuito, está casi al nivel de uno de los mejores modelos del año pasado. Incluso llega a superarlo, fíjense, con un punto, ¿no? Y si vamos aquí en referente a niveles o usos agénticos, creo que lo supera con mucho más. Ahí está, con 2 puntos. Pero es un modelo superior, al menos en inteligencia y en usos de herramientas agénticas, ¿no? En este caso para automatización, el uso de herramientas en nuestro ordenador, como puede ser OpenCode, ¿no? Entonces, aquí, según las estadísticas, nos dicen que es uno de los mejores, ¿no? Ahora, actualmente nosotros con ChatGPT podemos acceder, ¿no? Al modelo Sol, pero también consume mucho, o son uno de los más costosos, ¿no? Al lado de Opus y Cloudflare, o sea, son de los más costosos. ¿Y dónde vemos eso? Aquí, ¿no? Dice cost, aquí abajo, y aquí nos indican, ¿no? Los más costosos es Cloudflare, ¿no? Que el costo por tarea, ¿no? Si es que alguien usa la cuota de $20, ¿no? De la suscripción de Cloud, se le puede llegar a acabar, ¿no? Rápidamente. Con unos 10 usos de Cloud, se les puede llegar a acabar el límite semanal, ¿no? Básicamente, por el uso por tarea son $3. Y Sol, como pueden ver, que está casi a la par, como hemos visto anteriormente, cuesta $1, ¿no? Pero veamos el de Grok, ¿no? Que estaba casi a la par al de GPT 5.6 Sol y Cloud Opus, ¿no? Fíjense, es mucho más barato. Pues les decía que los límites incluso son más generosos porque el costo por tarea es mucho más barato. Y aquí el que nosotros estamos usando, el Muse Spark, está por aquí abajo, ya que es gratuito, de momento, ¿no? Está siendo gratuito. El costo por tarea es mucho, mucho más menor. Entonces aquí depende eso, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes requieren, ¿no? Si es que ustedes requieren el modelo más inteligente, realmente necesitan el modelo más inteligente, ¿no? O necesitan un modelo, ¿no? De inteligencia artificial que sea lo suficientemente capaz para realizar, ¿no? Ahora, cuando yo les recomiendo utilizar el modelo más inteligente, cuando necesitan escribir texto, que puede eso traducirse en informes, especificaciones técnicas, propuestas de licitación. Ahí sí yo le veo el argumento de poder utilizar uno de estos modelos, ¿no? Los más caros. Pero si no es para eso, simplemente es para realizar este tipo de automatizaciones, como pueden ver, pueden utilizar Muse Spark, pueden utilizar Grok, incluso pueden utilizar los modelos chinos, ¿no? Como pueden ver, son baratos. Incluso los mismos modelos de ChatGPT, ¿no? Como puede ser Terra o Luna, ¿no? Aquí que son los de los más baratos, ¿no? Los pueden utilizar, ¿no? Sí, son modelos tontos, no. Son modelos bastante capaces, ¿no? Al menos para el trabajo que necesitamos, cuando nosotros les damos esas reglas, ¿no? Como les decía. Ay, caramba, a ver. Como pueden ver, ahí ya se ha escrito. Y bueno, ya va a generar a continuación. Bueno, ahí ya está generando. Como pueden ver, ya está generando las pruebas. Está automatizando ciertos cálculos, ¿no? Bueno, en un momento ya va a generar el resto de las salidas, ¿no? Ya, bueno, aquí. Entonces, no es necesario que utilicemos el modelo más inteligente, ¿no? Entonces, eso va a depender siempre del tipo de tarea que nosotros vamos a desarrollar. Ya, entonces, si ustedes necesitan alguien que les ayude a escribir, ¿no? Entonces, sí, ahí sí, ustedes pueden utilizar estos modelos. Pero si no es necesario utilizar un modelo o sea, que les ayude a redactar informes o escribir propuestas y demás, es suficiente, ¿no? Con uno de estos modelos baratos, e incluso modelos gratuitos. Bueno, en OpenCode sí, lo pueden hacer, ¿no? Como pueden ver aquí en OpenCode, se pueden utilizar distintos modelos gratuitos, ¿no? Y si yo coloco free, fíjense, free, OpenCode, ahí tengo diferentes modelos, ¿no? Tengo aquí el modelo Alpha, tengo el Nemotron, el Spark, tengo el IG3 Free, ¿no? El Nemotron, el Mimo y demás, ¿no?
tengo diferentes tipos de modelos. ¿Mm? Como pueden ver, hay diferentes tipos de modelos que ustedes pueden utilizar. A ver, un momentito y ya está. Creo que ya está terminando. Ahí está entonces todo. Que ya está por terminar. Entonces no es necesario que tengamos el mejor modelo. Ahora, ¿se puede utilizar Google Colab y OpenCode en lugar de Antigravity? ¿En qué varía? Ahora sí. Ahí no, es que Google Colab está directamente eh, enraizado a lo que serían los servicios o las plataformas en nube de Google. Ya no se puede utilizar de manera directa. Pero creo que Colab ya tiene ya implementado el modelo, los modelos de Gemini, ya para realizar aquí sus propios automatizaciones. Como pueden ver, aquí yo tengo ciertos cuadernos, pero que ya no los uso, directamente los manejo en mi ordenador. Pues si escribo un nuevo cuaderno, aquí ustedes ya van a poder utilizar lo que sería en Gemini. Un momentito, que les muestro. Aquí está. Y si van aquí, ven aquí, abajito, fíjense, ahí está, activar Gemini. Y desde aquí ustedes ya pueden escribir. Fíjense, ustedes tienen disponible hasta los modelos, ahí está, ¿no? Hasta el modelo Gemini 3 Flash, ¿no? Que es uno de los Colab Pro. Bueno, no es uno de los mejores modelos, ¿no? Si ustedes van aquí y escriben Gemini 3, capaz esté al final este modelito. Eso no es bastante listo. Gemini 3 Flash. Y aquí está. Y si vamos hasta el final, capaz esté por aquí al final. A ver, creo que ni siquiera aparece. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Lo pueden ver, es bastante limitado respecto a los demás modelos, ¿no? No puede ser ChatGPT Luna, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. 3 Flash, aquí tenemos el modelo Luna, incluso el modelo gratuito que estamos usando, ¿no? O sea, es bastante limitado ese modelo, ¿no? Entonces yo les recomendaría directamente ya manejar en su ordenador, ¿no? Ahora, la única limitación de estos agentes tal vez es que sí van a requerir un uso de su memoria, ¿no? Un poco alto, ¿no? No necesariamente tengan memoria infinita, ¿no? En este caso tengo 64 gigas de memoria RAM, pero ustedes con 32 puede estar más que suficiente, ¿ya? Esto también va a depender mucho de cuántas herramientas ustedes le habiliten a la IA. En este caso aquí yo estoy abriendo bastantes, como pueden ver, bastantes programas, ¿no? Tengo abierto QGIS, Antigravity, PowerPoint y demás, ¿no? Entonces ahí sí se me está consumiendo bastante memoria RAM, incluso en el procesamiento. Ahora, como les digo, la gran limitante es la memoria RAM, ¿no? Incluso actualmente a nivel global se está sufriendo una crisis tecnológica respecto a la disponibilidad de memoria RAM para inteligencia artificial, ¿no? Ya que la memoria la utilizan no únicamente para inteligencia artificial, ¿no? También la utilizan para otros tipos de servicios, como pueden ser centros de datos, servicios en nube y demás. Entonces, ahí, básicamente por el tema de inteligencia artificial, se está acaparando casi todo el mercado de perdón, de memoria RAM, ¿no? Incluso de memoria SD y GPU, ¿no? Que son básicamente lo que necesitan estas plataformas de inteligencia artificial para poder almacenar y correr sus modelos, ¿no? Entonces, si es que ustedes pueden aprovechar ahora, sería bastante útil, ¿no? Bueno, parece que ya terminó. Bueno, no me ha generado básicamente como ya quería, pero ya algo es algo, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí está el análisis. Bueno, aquí está un poco. Bueno, ya más o menos, ¿no? Como pueden ver ahí, ha determinado cuál es el mejor modelo. En este caso es Bootstrap. Bueno, la distribución normal es la que he seleccionado. Los de Anderson aquí me ha generado datos de tipo chips. A ver, aquí lo voy a ir webinar. Esto lo voy a arrastrar. Ya.
para ver si es que corresponde a mi cuenca. Bueno, y aquí está, ¿no? Bueno, entra en un pequeño pedacito de mi cuenca, ¿no? Como pueden ver y demás. Pero esto se tiene que ya ajustar, ¿no? Ahora, el modelo o el resultado que nos ha generado funciona, posiblemente, ¿no? Como pueden ver, ya nos ha dado algo funcional. O sea, aquí ya lo ha revisado. Ahora, en base a esto, nosotros tenemos que únicamente hacer una pequeña corrección, ¿no? Únicamente indicarlo esto, ¿no? Copia esto, ta, ta, ta. Ejecuta. Bueno, aquí ha fallado, ¿no? Un poco, ¿no? Aquí esto no existe, ningún disco, tampoco. Curva final. Ya, ya sé por qué ha fallado. Es porque ha leído este archivo de curvas final, esto. Entonces, en base a ello, ha realizado la delimitación correspondiente, ¿no? Entonces, no es que ha fallado. O sea, se ha generado, pero ha sido en base a curva final, ¿no? Como pueden ver aquí, aquí indica. En base a curvas final, no existe ningún disco. A ver dónde está, curvas final, curvas final. Bueno, por aquí, aquí está. Curva final, ¿no? Entonces ha utilizado la información de curva final, por eso es que no ha terminado de procesar toda la información, ¿no? Entonces nosotros únicamente le decimos que utilice en vez de curva final, que utilice esta cuenca, ¿no? Que ve aquí. Y ya lo corrige, ¿no? Porque aquí he tenido otro archivito de curvas final que estaba en una cuenca aquí, pequeñita, ¿no? Por eso es que ha hecho eso, ¿no? Ha utilizado otro archivo de cuenca, ¿no? Porque no he encontrado el basic. Entonces, pero ya nos ha dado algo funcional, ¿no? Como pueden ver, sí nos ha generado aquí lluvia, ¿no? Como pueden ver, máximo. Ya nos ha generado incluso los análisis correspondientes, ¿no? Como pueden ver aquí. El rol, la estabilidad de la media, el test student, lluvias máximas y demás, ¿no? Aunque ha sido únicamente de esa zona. Entonces nosotros aquí le podemos indicar de que ajuste para otra cuenca, ¿no? Aquí, a ver, revisemos los datos. Posiblemente está aquí arriba, ¿no? A ver, veamos aquí. Bueno, ahí están los otros cheers. Faltaría indicar la cuenca, a ver dónde está aquí indicando la cuenca. Ya sería, bueno, mm, mira, aquí, no indica, aquí está la cuenca. Cuenca buffer, bueno, como pueden ver no está apuntando a ninguna cuenca. Entonces únicamente ha tomado los datos de mi curvas de nivel, ¿no? Entonces solamente eso ha tomado. Los datos de curvas de nivel no he encontrado. Y si reviso aquí abajo, aquí seguramente a ver si. Ahí está, curva final, ¿no? A tomar los datos de curva final. Entonces, si únicamente le pido que corrija en vez de utilizar esos datos de curva final, utilice la geometría de mi cuenca y ya me generaría todo, ¿no? Entonces, sí nos ha dado algo funcional. O sea, no es que está mal, funciona. Luego esto lo podríamos nosotros revisar em, o compararlo en base a un Excel, ¿no? Al menos en un Pixel, compararlo a un Excel. Entonces ya tenemos ahí ya un raster de lluvia para 1000 años, ¿no? Para curvas finales, cosa que no era lo que realmente necesitaba, pero de que funciona, funciona. Solo esto hay que cambiarlo para nuestra cuenca. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en el curso, ¿no? Entonces, ¿está mal? No necesariamente, ¿no? O sea, ya nos ha ofrecido un resultado que es relativamente bueno, ¿no? Al menos para la zona de estudio. ¿Qué es lo que aquí tendremos que cambiar? Es únicamente la geometría de análisis, ¿no? En vez de que sean las curvas de nivel, sea la cuenca que nosotros necesitamos, ¿no? Y aquí, como pueden ver, no utilizó nuestra cuenta, solamente he utilizado las curvas. Entonces, simplemente es mejorar, ¿no? Entonces, el código funciona, solo hay que cambiar un poco, ¿no? Entonces, simplemente es realizar mejoras sobre lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, en base a esto ya tenemos un resultado prácticamente funcional. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Aunque en el curso vamos a utilizar más anti-gravity, ya, esta parte, para no darnos tanto lío con OpenCode, ya que OpenCode es más especializado en lo que sería la parte de desarrolladores. Aunque, bueno, yo me dedico más a la parte de desarrollo con BIM, ya que últimamente me estoy dedicando más a generar modelos en 3D en BIM.
Y para ello yo desarrollo mis propios plugins en OpenCode, ¿no? Entonces, para desarrollar esos plugins yo escribo código. Pero si ustedes pueden utilizar básicamente el de Anti-Gravity, ¿no? Como pueden ver, aquí está el modelo Gemini 3.5 Flash, perdón, 3.7 Flash. Y está aquí, ¿no? Está básicamente, cacha el nivel del modelo que se tiene en OpenCode, ¿no? Entonces es bastante funcional, ¿no? Entonces no es que es inútil. O sea, para lo que necesitamos, que es automatización y código, les va a funcionar. O sea, en el curso vamos a utilizar. Y de manera gratuita también los podemos utilizar. ¿Ya? O sea, tal vez no con muchos usos o un gran límite de uso gratuito, pero lo vamos a poder utilizar, ¿no? Entonces, si quieren utilizarlo de mejor manera, yo les recomiendo luego que puedan conseguir algún tipo de suscripción, ¿no? En red, ya sea una suscripción mensual o incluso una suscripción de tipo anual, ¿no? Creo que incluso en Facebook están ofreciendo cuentas anuales, ¿no? A un precio incluso mucho menor a lo que incluso nos puede solicitar el mismo Google, ¿no? Creo que hasta unos 120 bolivianos ya les dan una cuenta anual. Entonces ustedes pueden solicitar. Entonces ahí tendrían casi un año entero para poder luego utilizar este modelo, ¿no? Que continuamente se va a ir incluso mejorando, ¿no? Entonces Google también va lanzando nuevos modelos, ¿no? O sea, no es únicamente que hemos utilizado este modelo Gemini 3.7 y ya, ¿no? En un año incluso pueden mejorar otros modelos, puede haber incluso hasta Gemini 5, ¿no? Eso va a depender de cuánto tarde Gemini o Google en desarrollar sus modelos. Ya. Entonces, por mi parte, a todos, muchas gracias por estar presentes en el webinar. Y cualquier cosa entonces que tengan dudas respecto al curso que vamos a iniciar ese día lunes, pueden consultar con coordinación, ¿no? En este caso directamente con la empresa, y me va a hacer llegar las preguntas correspondientes. Entonces, por mi parte, muchas gracias a todos por estar presentes y nos veremos directamente el día lunes, al inicio del curso. Tengan todos muy buenas noches, Dios los bendiga y chao, chao. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego.